Hola a todos, todas y todes, bienvenidos al sexto episodio de el podcast Tecnociencia abriendo la caja negra. Como saben, nos encontramos en el fondo reservado del Sepsis. Y bueno, el episodio de hoy se va a tratar sobre la comunicación pública de la ciencia, que pues muchas veces este tema pasa un poco por alto al estar todo el tiempo alrededor de nosotras en nuestra realidad, en la toma de decisiones, incluso en los avances médicos y tecnológicos que comprendemos y vemos noticias todos los días. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo acceder a esa información, en dónde se encuentra, quién la genera y sobre todo nuestro papel como sociedad, ¿no? Sí, la ciencia está a todo nuestro alrededor. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que no todas las personas tenemos el mismo acceso al conocimiento científico, y esta comunicación de la ciencia justamente está muchas veces marcada por desigualdades sociales e incluso desconfianza. Y bueno, voy a hacer un paréntesis para recordarles que tenemos un episodio de Biblioteca CTS Libros Parlantes, donde les recomendamos un libro para ahondar más del tema. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Daniela Tarjuni, quien nos ayudará a profundizar en este tema. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jay y Mitch? La verdad estoy súper contenta de estar aquí con ustedes en este episodio del podcast. Muchas gracias por acompañarnos, Dani. Oye, y pues como sabrán, en este espacio nos gusta que nuestras invitadas e invitados se presenten. Entonces, Dani, antes de entrar en tema, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo es que pues llegaste a este tema, no? Por ejemplo, de la comunicación científica. ¿Qué te gusta también un poco? Así como para empezar a entrar en calor. Háblanos de ti. Bueno, pues yo estudié la carrera en Ciencias de la Comunicación en la UNAM hace ya algunos años. Y posteriormente, gracias a mi trayectoria profesional, tuve la gran oportunidad de entrar en el 2004 aproximadamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo entré ahí en el área de la Subdirección de Información de la Ciencia y entré como reportera, y en realidad eso marcó un parteaguas en mi vida profesional porque tuve la gran oportunidad de conocer universidades, centros de investigación, empresas de base tecnológica en todo el país, y de alguna manera fue muy impresionante para mí darme cuenta de todo lo que se hacía en el campo científico y que en realidad para mí era como un mundo completamente desconocido, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues si esto es desconocido para mí, seguramente también para muchas personas. Y a partir de ahí fue que surgió mi interés por especializarme en la comunicación pública de la ciencia. Posteriormente empecé a trabajar en un centro de investigación aquí en Yucatán, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y bueno, a partir de mi trabajo en áreas de comunicación es que fui especializándome en este campo para de alguna manera aportar no solamente desde la elaboración de productos, sino también desde la reflexión académica a estos temas. Órale, Dani, pues como verán, Dani tiene una trayectoria súper larga y ahorita nos compartirá un poco de pues todo lo que sabes. Y bueno, Dani, ahora sí para entrar un poco en tema, la primera pregunta que tenemos para ti, que queremos que nos cuentes, es ¿cómo podemos definir la cultura científica? Y en ese sentido, ¿por qué es tan importante para la sociedad? Bueno, mira, sí, de por sí, y creo que para ustedes como alumnas y todos los que nos ven seguramente de desarrollo y gestión interculturales, definir cultura es todo un reto. Sí. Pues lo mismo también en este campo, definir qué es la cultura científica y cómo la comprendemos. Y hay distintas aproximaciones a este término, ¿no? Desde los términos más instrumentales y operativos que tienen que ver con la cultura, es decir, este tipo de conocimientos que tienen las personas, conocimientos básicos con los cuales pueden de alguna manera comprender algunas cuestiones científico-tecnológicas y de alguna manera ver su relación en su vida cotidiana, hasta procesos todavía mucho más complejos en términos de saber que la relación entre ciencia, tecnología y sociedad está permeada por valores, por creencias, por políticas científicas, y que de alguna manera pues esto está en constante cambio y evolución, ¿no? Entonces hay distintas aproximaciones a ello y también, por tanto, distintas aproximaciones a cómo hemos concebido la comunicación de la ciencia. Muy interesante. Sí, en ese sentido podríamos decir que el concepto de cultura científica ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Nos podrías comentar de cómo ha ido cambiando este concepto y qué relación tiene con la comunicación pública de la ciencia?
Bueno, pues voy a tratar de hacer como un repaso rapidísimo respecto a ello, porque en realidad es una historia relativamente, sí, aunque es relativamente reciente, es grande. Sí. Y creo que quizá la podemos marcar en quizá el final de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya también lo han seguramente tratado en varios de los episodios de este podcast. Y bueno, pues justamente con los países en guerra y en Estados Unidos se crea un informe respecto de cómo es que las naciones después de la Segunda Guerra Mundial pues pueden sobreponerse económica y socialmente, ¿no?, a todo lo que se vivió anteriormente. Es así que se redacta este informe de Ciencia, la frontera sin fin, en donde se da a entender que la ciencia va a ser este motor de progreso social y económico para todas las naciones. Entonces hay como un aire bastante triunfalista, ¿no?, respecto de esta ciencia y tecnología como proveedora de este progreso infinito. Sí. Y lo que vemos es que a partir de eso empieza a haber ciertos programas políticos de cómo acercar a la gente hacia la ciencia y la tecnología. Es decir, se empiezan a hacer como muchas campañas para involucrar en los currículos académicos de varios niveles educativos cuestiones científicas y tecnológicas. Se empieza a hacer mucho énfasis en la necesidad de establecer museos, centros de ciencia y tecnología. Las propias universidades, ¿no? Así es, y de alguna manera lo que se creía es que, bueno, pues en realidad este desconocimiento iba a ser suplido, ¿no? Este desconocimiento y eventualmente este apoyo hacia la ciencia y la tecnología, pues iba a ser de alguna manera llenado por estos procesos de comunicación y alfabetización científica, ¿no? Okay. Entonces, eso fue como algo que sucedió durante esas primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero también al mismo tiempo empezamos a ver cómo varios desarrollos tecnocientíficos o sus aplicaciones empiezan a tener ciertas consecuencias en varios países. Empieza a haber varios accidentes, ¿no?, derrames de químicos, contaminación por varios pesticidas o agrotóxicos, agroquímicos, y de alguna manera entonces también empieza a haber una cierta percepción de preocupación o de recelo, ¿no?, hacia todos estos productos o desarrollos tecnocientíficos, y de alguna manera deja de concebirse a la comunicación, a la ciencia, ¿no?, como esta benefactora de progreso infinito, ¿no? Y entonces se produce esta paradoja de, bueno, sí, nos trae muchos beneficios, pero al mismo tiempo hay varias consecuencias sociales que estamos viendo actualmente, ¿no?, que se desarrollan en el planeta y que tienen como su cabida en varios de respuesta o de alerta en varios movimientos políticos y sociales en el mundo, ¿no? Por ejemplo, empieza a haber movimientos ecologistas, movimientos sistémicos que de alguna manera ponen énfasis en las preocupaciones derivadas, ¿no?, de estos desarrollos tecnocientíficos y lo que está ocasionando en la sociedad. Eso también trae consecuencias en la forma en la que se comunica. Entonces, ya no nada más es necesario que la gente aprenda cuestiones científicas y tecnológicas, sino que las pueda comprender, que las pueda de alguna manera relacionar en su vida cotidiana y que pueda tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, esta es una segunda transformación en donde ya no nada más se busca que la gente esté alfabetizada de alguna manera científicamente, sino que vayamos un paso más en esta comprensión, ¿no?, de las repercusiones que tiene la naturaleza y la sociedad, pues el desarrollo científico. De alguna manera, todos esos son modelos bastante lineales y direccionales de comunicación, en donde se cree o se partía de la idea de que la comunidad académica, la comunidad científica es la que transmite todos estos contenidos y conocimientos científicos hacia un público que en realidad no estaba relacionado con esos temas, como si fueran una especie de contenedores pasivos o vacíos, ¿no? O sea, simples espectadores. Simples espectadores, público no informado, no especializado, a quien se le comunica
¿no? Pero son modelos bastante verticales, en donde no se permite una bidireccionalidad, ¿no?, respecto del intercambio de la información ni de la comprensión de estos elementos. Y entonces es que poco a poco también van cambiando estos mismos modelos de comunicación hacia modelos mucho más participativos y dialógicos, que de alguna manera reconocen el papel activo que tenemos como sociedad, que reconocen nuestra experticia, que reconocen nuestros conocimientos, ¿no?, y que se pone en diálogo con pues las perspectivas científicas. Entonces, todos estos modelos mucho más dialógicos y participativos son en los que nos hemos movido en los últimos años. No quiere decir que no haya iniciativas que estén centradas en la alfabetización científica, sino que convivimos, ¿no?, con distintos tipos de paradigmas y formas de comunicación. Claro. Actualmente, ¿no?, y con los desafíos socioambientales que estamos enfrentando, con los desafíos en materia de salud, de cambio climático, de alimentación, pues lo que estamos viendo es que requerimos de otro tipo de generación de conocimiento, ¿no? Desde el conocimiento generado de manera interdisciplinaria, que de alguna manera dé una solución mucho más integral hacia todas las problemáticas que estamos enfrentando, pero también otro tipo de paradigmas en los que reconozcamos que hay otro tipo de conocimientos, que hay otro tipo de saberes y que la ciencia es uno de ellos en los cuales nos movemos socialmente, ¿no? Socialmente, claro. Entonces, el hecho de reconocer que la ciencia no es la única forma de conocimiento válido, es como en el momento en el que nos encontramos ahora, en donde tenemos que reconocer las capacidades, los conocimientos desde otras perspectivas y ponerlos en diálogo. ¿Para qué? Pues justamente para que la gente pueda hacer una apropiación del conocimiento científico, pero que no nada más sea como este contenedor de "ay, yo sé matemáticas, yo sé de cambio climático", sino que de alguna manera esto nos permita empujar mecanismos como sociedad que de alguna manera nos lleven a desarrollos científicos mucho más contextualizados, mucho más pertinentes de acuerdo a las necesidades que se tienen en las regiones. Y en ese sentido la comunicación también ha girado hacia esas perspectivas. Entonces ha sido un desarrollo desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora bastante amplio, bastante marcado por distintos acontecimientos que se han dado a nivel global, pero que de alguna manera nos llevan el día de hoy a reconocer la importancia de mantener enfoques interculturales que de alguna manera se articulen en procesos de comunicación. Sí, oye Dani, pues creo que a partir de esto tú tocas como temas sumamente importantes, ¿no? Y yo quisiera retomar esta idea sobre los modelos, porque bien lo decías, ¿no? O sea, existen diferentes modelos de cómo comunicar la ciencia. Y me parece muy pertinente, sobre todo, pensarlo hoy en día, cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Que muchas veces sirven como una forma de transmitir mensajes, pero que a la vez sí que las redes sociales son, o bueno, están abiertas a esta, digamos, como comunicación bidireccional, ¿no? Y lo pienso como un ejemplo, más bien como una herramienta de comunicación, pero ahora sí que hablando más de los modelos, y ya lo mencionabas, ¿no? Que hay diferentes modelos participativos y que, bueno, quisiera que ahondes un poquito más en eso. Que bajo estos modelos, ¿cómo crees que ha afectado a la dinámica de hoy en día? Pero pensándolo igual, a lo mejor en las redes sociales, yo diría que hasta con el uso de nuevas herramientas científico-tecnológicas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la inteligencia artificial y cómo sirve igual para comunicarnos, pero a la vez siendo una herramienta misma de la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos moviéndonos, ¿no? en estos espacios? Bueno, pues ha sido muy interesante el desarrollo que hemos tenido en los últimos años a nivel digital, ¿no? Las redes, ustedes son nativas digitales, ¿no? Yo la verdad no, pero lo que sí podemos ver es que todos los procesos están mediados, o sea, todas nuestras relaciones están mediadas por procesos que están atravesados por cuestiones de comunicación y ahora por cuestiones digitales. Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Hemos visto, ¿no?, cómo las redes sociales pueden contribuir de alguna manera a
ampliar y democratizar de alguna forma el conocimiento, al mismo tiempo que se está conviviendo con una gran cantidad de desinformación y también una gran cantidad pues de información imprecisa, inexacta y que de alguna manera pues todo ello confluye en un espacio digital. Entonces el reto que se tiene en materia de comunicación de la ciencia es muy amplio porque hay que hacer frente muy amplio a la proliferación de muchas expresiones que se han dado o que han cobrado mucha fuerza a raíz de las plataformas digitales, ¿no? Claro. Movimientos... Pienso, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en las fake news, ¿no? O las imágenes de IA editadas, como estas cuestiones hasta de medioambientalistas, ¿no? Como muy... manda esa idea, ¿no? Que de repente la inteligencia artificial igual viene a alterar pues mucha realidad y a la vez como, digamos, aumentar esta cuestión sobre las opiniones o ideologías. A esa palabra quería como llegar más o menos, ¿no? Como esta potencialización de ciertas ideologías. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en realidad yo creo que ha sido, es un tema de investigación, pero además también es un tema de acción actual, ¿no? Justamente porque en las redes sociales o en las plataformas digitales han proliferado o han tomado muchísima fuerza movimientos negacionistas, movimientos pseudocientíficos y negacionistas que han tenido un arraigo muy potente, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con desastres, por llamarlo así, ambientales, ¿no? O desastres naturales. Huracanes, sismos, la propia pandemia. En años pasados, el año pasado y antepasado, ¿no? Estuvimos viendo estas grandes imágenes generadas por inteligencia artificial de los eclipses, ¿no? Que era cualquier cosa menos una representación de la realidad de lo que estamos viendo. Y entonces nos lleva a que mucha gente, en realidad, que no tiene como las bases necesarias para contrastar y verificar información, pues toma sus referencias de las fuentes más inmediatas o las más difundidas, y en ese sentido el trabajo de comunicadores, periodistas de ciencia, pues ha sido hacer un frente ante esa proliferación de información inexacta, de este tipo de movimientos, ¿no? Creo que hoy en día uno de los esfuerzos más grandes que se tienen que hacer tiene que estar en la arena de lo digital, ¿no? Claro. Justamente, ¿por qué? Porque cada día estamos consumiendo información, a cada momento la información varía prácticamente minuto a minuto, y en ese sentido la gente está expuesta a una gran cantidad de contenidos, tanto pseudocientíficos como científicos, ¿no? Y en ese sentido las instituciones de educación superior, las universidades, creo que han hecho un gran esfuerzo por, de alguna manera, visibilizar las aportaciones que realicen en sus campos de acción, no importa cuál de todos ellos sea de los campos científicos, y de alguna manera visibilizar las contribuciones que se hacen desde la ciencia en México, desde la ciencia desde las universidades y de los centros de investigación. Muy bien, gracias, Dani. Sí, siguiendo esa línea, igual podríamos preguntarte como, ¿qué aspectos son claves entonces para comunicar la ciencia desde contextos interculturales para que tenga un impacto positivo? Casi siempre lo primero que decimos es la lengua, ¿no? Sí. Y sí, por supuesto, el crear contenidos que sean lingüísticamente pertinentes es fundamental, pero no es lo único. Tenemos que atender en principio a que para llegar a comunicar en contextos interculturales no podemos pretender que nosotros somos quienes sabemos y cómo vamos a comunicar. Esto tiene que hacerse en un trabajo que va a ser mediado con las comunidades, detectar cuáles son sus necesidades informativas, cuáles son sus expectativas, ¿no? Respecto a distintos temas, ¿no? Cuáles son los conocimientos que poseen, los conocimientos tradicionales, los conocimientos empíricos que las comunidades poseen, y a partir de eso hacer un trabajo de mediación, que es un trabajo situado, que es un trabajo de largo aliento y que de alguna manera nos permite crear contenidos mucho más pertinentes desde una perspectiva, digamos,
de justicia epistémica, ¿no? Que dirían Por varios supuesto, autores, sí. Y de alguna manera pues hacer ver que nuevamente el conocimiento científico es uno de los tantos referentes con los cuales las personas tomamos decisiones día con día o nos basamos para decidir algo sobre nuestra comunidad, ¿no? Más allá de los conocimientos que una persona posea para actuar directamente en la toma de decisiones de su vida cotidiana en el aspecto de salud, alimentación, lo que ustedes quieran, creo que una de las cosas más importantes es pensar esto en términos colectivos, ¿no? ¿Qué es lo que le importa a una comunidad específica? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué estrategias ha hecho para hacer frente ante alguna problemática? Y eso también ponerlo en valor y visibilizarlo. También a veces creo que muchas veces nos centramos en comunicar únicamente los resultados, ¿no? Es como de, bueno, pues sí, alguien ya hizo su proyecto de investigación y estos son los resultados, cuando en realidad ahora lo que buscamos es, por una parte, cogenerar conocimiento, es decir, con las comunidades y empezar a ver cuáles son como los caminos para llegar a la determinada solución de problemáticas, pero por otro lado entonces también tenemos que hacer un trabajo de co-comunicación de todos estos conocimientos, y eso no nada más implica los resultados, implica todo el proceso de generación de conocimiento, ¿no? O sea, no importa que en este momento específico no haya resultados finales o concluyentes, ¿no? Sino que en realidad es un proceso que se va comunicando, y eso creo que también pone mucho en su justa dimensión cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones también del conocimiento científico. Y ahora que mencionas eso, igual pienso que desde el lado académico, igual como esta invitación, ¿no?, a trabajar más desde la interdisciplinariedad, porque justo en el desarrollo de una investigación igual está esta parte rica, ¿no?, de conocer diferentes puntos de vista, perspectivas y por supuesto disciplinas. Sí. Totalmente, y ustedes lo han visto en sus materias, ¿no? En la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales. A las personas que nos están viendo seguramente lo han visto en algunas de sus materias o lo verán en las materias por venir, y creo que una de las cosas importantes también es hacer ver que el conocimiento científico no es una realidad última y acabada, ¿no? Es un proceso que está en constante transformación. Sí. Y que justamente eso es una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces todas las personas necesitamos estas respuestas últimas y definitivas, ¿no?, respecto a muchas cosas que involucran nuestra vida cotidiana, o por ejemplo nuestra salud, o cualquier esfera de la vida, tanto pública como privada. Y muchas veces la ciencia no ha llegado a ofrecer una respuesta al respecto, pero no es porque, o sea, no hemos alcanzado a desarrollar el conocimiento que nos permita llegar a estas respuestas, pero entonces todos estos espacios generan vacíos que a veces son ocupados o llenados pues por otro tipo de información pues nuevamente, ¿no?, pseudocientífica o inexacta, que genera pues también estas tensiones a nivel, por ejemplo, también comunitario, ¿no? Sí. La decisión entre si la población debe o no vacunarse, ¿no? Recordemos lo que sucedió en el 21, en el 22, ¿no?, a raíz de la pandemia, y todas estas perspectivas, ¿no?, inclusive de movimientos, ¿no?, que apelaban a esta libertad individual de no vacunarse, ¿no?, con respecto a las medidas y políticas que hay a nivel social, ¿no? Entonces ahí es en donde creo que tenemos que hacer mucho énfasis de que es necesario integrar los conocimientos científicos y cómo comprendemos a la ciencia como un referente para tomar decisiones. Sí, creo que igual se planea que en algún futuro podríamos llegar a una transdisciplina, ¿no? Hacer ciencia pues en conjunto y justamente... Otros saberes. Sí, así es. Y creo que justamente con la idea que nos podemos quedar en el episodio de hoy es que pues la ciencia no es el único conocimiento, ¿no? No es la verdad absoluta, no es lo único que existe, ¿no? Sino que existen múltiples maneras de hacer conocimiento. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Te agradecemos muchísimo que estés aquí. La verdad es que ha sido un episodio increíble y creo que podemos
inspirarnos a seguir investigando sobre el tema y sobre todo creo que el concepto que me gustó mucho es justicia epistémica y siento que esto da para más. La verdad es que podríamos seguir hablando sobre esto un buen rato, pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y muchas gracias Dani por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Esperamos que hayan disfrutado el episodio y no olviden que estamos en el Sepsis y si se encuentran en Mérida les invitamos a visitar el fondo reservado. Y bueno, hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Bye.